Bienvenidos a la reunión. El tema en esta oportunidad, lo voy a repetir para algunos que quizá toman apuntes. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es el tema entonces, bienaventurados los de limpio corazón. Es el título de la plática en esta oportunidad. Las bienaventuranzas que Jesucristo explicó constituyen el primer sermón que Él da. Y es un sermón extenso y con un gran mensaje para la iglesia. De hecho, entonces, hemos venido desarrollando la temática de las bienaventuranzas y vimos que las primeras 4 bienaventuranzas van directamente al interior de las personas, ¿sí? Por ejemplo, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A dónde va el objetivo? ¿Qué es lo que pretende la bienaventuranza? Que yo despierte el deseo, el interés por estudiar la Biblia. Pero a partir de la 5ª bienaventuranza, ahora el objetivo de Jesucristo es: ya tienen la base interna, ahora actúen, hagan, ¿sí? Nos lanza a la acción. Y en esta oportunidad, la bienaventuranza que leemos en Mateo 5:8, que vamos a repasar, y se va a desarrollar analíticamente para poder aprender de ella. Mateo capítulo 5, versículo 8, dice textualmente en nuestras Biblias lo siguiente. Repito la cita, Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 8, tenemos ahí la siguiente instrucción: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a analizar esta bienaventuranza en 2 grandes partes. Vamos a dividir la bienaventuranza en la primera parte: bienaventurados los de limpio corazón, para poder explicar qué y quiénes son, qué y cómo llegar a obtener esa limpieza de corazón, y luego el resultado. Si llegamos a ser limpios de corazón, si llegamos a desarrollar esa actitud, la respuesta es: veremos a Dios. Esa es una gran promesa. Entonces vamos a entrar a este desarrollo analítico allí. Primero voy a hacer un esbozo del contexto histórico de las bienaventuranzas, ¿ya? Para poder llegar al centro, al meollo de la misma. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? O sea, ¿en qué ambiente predicó Jesucristo este sermón? Para poder ver lo histórico y lo cronológico del mismo. Repito, Jesucristo da las bienaventuranzas como su primer sermón hacia el pueblo de Israel, a sus discípulos ahí. Pero luego vamos a caer al enfoque de esta bienaventuranza en el aspecto eminentemente espiritual. Este versículo 8 que hemos leído ahí va al centro. El objetivo del versículo 8 de la bienaventuranza es específicamente el aspecto espiritual, ¿ya? Es una realidad espiritual el objetivo que persigue el versículo 8 que hemos leído. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se sentía agobiado. Estoy hablando del contexto en el que están. Se sentía agobiado. Tenía un carácter opresivo. Estaban viviendo bajo una opresión. Estaban viviendo sobre un autoritarismo de parte de las sectas más fuertes del judaísmo, los fariseos y los saduceos. Ellos eran la influencia más grande en la iglesia. No solo la fuerza más grande, sino a la vez fuerza dominante. La fuerza que tenía mayor empuje, fariseos y saduceos. El sistema que utilizaban los fariseos, o sea, la religión farisea, era un sistema implacable. Imagínense, imponente, legalista. Esas eran las características del fariseo, sobre todo el pueblo. Ellos estaban sojuzgando y sometiendo al pueblo bajo esas premisas:
implacables, totalmente imponentes y, por último, rígidos, legalistas sobre el pueblo. Los fariseos habían llegado a malinterpretar la ley de Dios. Producto de esa mala interpretación de la ley de Dios, ellos inventaron nuevas leyes. De tal manera que dentro del concepto de los fariseos decían: si no podemos guardar toda la ley, si no podemos guardar los 10 mandamientos, vamos a estar tranquilos de conciencia con siquiera guardar uno de ellos. Estas eran ya posiciones de los fariseos. Para apaciguar nuestro estado de conciencia con 9 de los 10 mandamientos que guardemos, Dios va a estar satisfecho. Ese era el concepto que ellos tenían, ¿ya? Entonces, los dirigentes dentro de los fariseos habían decidido unilateralmente que si las personas podían cumplir solo, repito, uno o varios de los mandamientos de Dios, Dios lo va a entender. Vean el concepto, la laxitud de ellos, ¿ya? Dios es comprensivo, Él va a entender. Y de esta manera optaron que si la persona dentro de los fariseos podía encontrar o podría guardar uno de los mandamientos de Dios, decían ellos, Dios lo va a entender. Dios lo va a entender. ¿Me entienden? Esa pasividad que habían demostrado ellos ya en ese concepto. Bueno, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba agobiado, sojuzgado y sometido y dominado por la facción de los fariseos y los saduceos. En ese ambiente, Juan el Bautista tenía un público agobiado, sometido, presionado de la fuerza de los fariseos. Entonces, ante esa opresión en que vivían, Juan el Bautista comenzó a predicar y la gente comenzó a escuchar el mensaje de Juan el Bautista con lo que él proponía. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban buscando un lugar donde aliviar su carga de pecados. Venían de una presión, de un agobio, ¿sí?, inmisericordia de parte de los fariseos. Y cuando Juan el Bautista comienza a predicar, ellos escuchan y dicen, bueno, vamos a poder escuchar, vamos a escuchar esta doctrina, porque estaban agobiados de la presión y estaban cargando con sus pecados. Incluso muchos miembros de la secta de los fariseos y de los saduceos eran el público también de Juan el Bautista. Iban a escucharle. El corazón del pueblo de Israel en sí estaba dolorido. Ellos necesitaban un sentido de urgencia, alguien que le perdonara sus pecados. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba pidiendo a gritos: necesitamos un Salvador, queremos un Redentor que no les impusiera nuevas normas y cargas pesadas. Recuerden ustedes que el fariseísmo tenía muchísimas leyes para guardar el sábado. Si un mosquito le estaba picando ahí para el fariseo, no podía matarlo, porque era quebrantar el mandamiento: no matarás. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los discípulos toman del campo unas espigas de trigo y comienzan a refregar y comen esas semillas? Para ellos el sistema de refregar esto era trabajar. Ese sistema en el que vivían, el pueblo necesitaba un redentor, alguien que le diera nuevas normas de vida y que fuera capaz de perdonar todos los pecados y sus acciones que habían quebrantado. El pueblo de Israel conocía muy bien las palabras de Isaías. Sabía que Isaías había predicado que habría de venir un hombre, un personaje que fuera capaz de perdonar sus pecados. El pueblo de Israel sabía eso. Por otro lado, ellos habían escuchado al profeta Ezequiel
de que Dios iba a interceder en un momento dado. Y el profeta Ezequiel les dijo en el antiguo pacto que Dios iba a sacarles el corazón de piedra y que iba a colocar un corazón de carne. Ellos habían oído esos mensajes. El pueblo de Israel lo tenía claro. Por otra parte, el pueblo de Israel conocía los testimonios de David. ¿Sí? Había leído y había escuchado todos los testimonios que había emitido David, de que sabía que era un mensaje de consuelo, que vendría un Mesías, que vendría un Redentor, alguien capaz de resolverle su problemática allí. Salmos 32:2. Salmos capítulo 32, versículo 2, dice, ahora allí, bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estas palabras las sabía el pueblo de Israel. ¿Ya? Bienaventurado, repito, el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este mensaje lo entendía el pueblo de Israel, lo había escuchado de David. Con este ambiente, en este contexto que les describí, aquí estaban, con una gran carga del pecado, en un sistema opresivo estaba viviendo el pueblo de Israel, cuando Juan el Bautista anunció al Mesías. Cuando Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene uno, del cual no soy digno de desatar ni siquiera las correas de su sandalia. Cuando Juan el Bautista hablaba de que vendría un Redentor a pagar por los pecados de la humanidad, que vendría un Salvador, ellos no extrañaban y esperaban con ansias este personaje. En igual forma, ellos se impresionaron cuando leyeron Mateo 3:2, en ese sistema en que vivía. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje que se daba era una esperanza que se abría para un pueblo que vivía en opresión, que estaba siendo sometido dentro de la secta de los fariseos y saduceos a guardar estrictamente la ley. Pero recuerden, ellos llegaron a decidir, si no podemos guardar toda la ley con 1, 2 o 9 mandamientos, Dios va a entender, ¿sí? Lo va a entender. Pero cuando se dan estos mensajes, tanto de Isaías, de Ezequiel o bien de David, y cuando escuchan ellos, bienaventurados, bienaventurados aquellos hombres en quien el Eterno no culpa de iniquidad, hay una esperanza, hay un Salvador por delante, alguien promete una mejoría en el estado de vida. Esa era la situación. Un ejemplo más para entender el contexto. Vamos a revisar rápidamente la personalidad de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Número 1, era un fariseo. Fíjense, y está dentro de los discípulos, los audientes de Jesucristo. Nicodemo era un fariseo honesto, de los pocos que había. Había honestidad en él. Sabía Nicodemo que se hallaba en un grave problema, él a nivel personal, de acuerdo a lo que Jesucristo había predicado en el Sermón del Monte y las lecciones que había dado en el inicio de su ministerio. Cuando Nicodemo compara su vida con los mensajes de Jesucristo, dice, yo estoy en serios problemas. Llega a razonar, es honesto. Nicodemo era maestro. Nicodemo enseñaba dentro de la secta de los fariseos. Podríamos decir que era gobernante dentro de ese pueblo. Nicodemo era uno de los hombres más importantes en la recitación de los principios divinos
Vean la carta de vida de Nicodemo, ¿ya? ¿Quién era? Fariseo honesto, pero dentro de él, dentro de su corazón, había ansiedad. Mi vida no refleja los principios que estoy escuchando. ¿Y cuántos de nosotros no reaccionamos así, como Nicodemo? Mi vida no refleja los principios que estoy aprendiendo. A él le intrigaba esta situación. Su corazón estaba lleno de ansiedad. Y decide ir a Jesús, ir ante Jesús. Juan capítulo 3, versículo 2. Un corazón ansioso, comparando su vida que está en clara desventaja con los principios que Dios está mencionando, había una tribulación en su mente. Y toma la decisión y va ante Jesús y le dice, Juan capítulo 3, versículo 2. Rabí, que quiere decir maestro, rabí, vean cómo habla. Sabemos, en plural, sabemos que has venido de Dios como nuestro maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vean la conciencia de Nicodemo. Su corazón ansioso está necesitado de una solución. Hay angustia, hay dolor, ¿sí? Su conciencia lo está recriminando. Su conciencia suena y dice, Nicodemo, tu sistema de vida no va de acuerdo a la ley de Dios. Estás en fragante desobediencia a la ley de Dios. Y esto lo impulsó a llegar y decir, rabí, rabí, maestro, maestro. Sabemos que has venido de Dios, porque lo que tú has hecho no lo puede hacer un hombre que no está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Él entendía esa verdad, comprendía esa realidad. ¿No creen ustedes que es una intuición tremenda de Nicodemo? Sabemos que has venido de Dios y que lo que tú haces no lo podría hacer alguien que no tenga en él el Espíritu de Dios. Una intuición tremenda de parte de Nicodemo. Había encontrado por fin a alguien que provenía de Dios. Y allá en su corazón tenía una importante pregunta. Nicodemo dijo, ¿qué tengo que hacer para ser justo? Se preguntaba a él, ¿qué necesito hacer? ¿Qué norma aplicar para ser justo? ¿Qué normas aplicar para poder yo entrar al reino de los cielos? ¿Qué normas? ¿Cómo vivir yo para ser yo ciudadano del reino de Dios? Eran preguntas que Nicodemo tenía dentro de sí. Jesucristo le leyó su mente. Vean el versículo 3. Jesucristo le lee la mente a Nicodemo. ¿Acaso no sucede eso con nosotros? Dice que no está la palabra expuesta cuando aún Dios ya tiene conocimiento de ella. Entonces Jesucristo aquí lee la mente de Nicodemo. Veamos versículo 3 siempre en Juan 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren lo que le pide. Analicen la norma con la cual Jesucristo lo juzga. De cierto os digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No serás ciudadano del reino. Entonces, ¿cuál es el requisito? Nacer de nuevo. Y ustedes saben el contexto. Dice Nicodemo, pero ¿cómo siendo yo un hombre grandotote voy a entrar al vientre de mi madre? Miren el enfoque materialista. Imposible, ¿sí? Imposible desde el ojo humano. Pero Jesucristo está analizando lo espiritual. De cierto os digo, si no nacieres de nuevo, no podrás ser parte del reino de Dios. ¿Qué mensaje le deja a usted esto? ¿Debemos seguir con los mismos hábitos? Fuimos bautizados.
y quizá no hemos cambiado 1 milímetro en el sistema de vida. De cierto os digo, si no naciese de nuevo, nacer de nuevo, Nicodemo quedó choqueado. Yo no puedo entrar al vientre de mi madre. Lógico, lo físico. Hay leyes biológicas que no funcionan allí, pero Jesucristo va a lo profundo. Nicodemo estaba en un autoexamen allí. Estaba examinando su sistema de vida y había decidido honestamente preguntarle a Jesucristo: enséñame el camino, ¿qué debo hacer para ser parte del reino? Quizá Nicodemo en su mente planteó la siguiente pregunta: sé que soy fariseo. Nicodemo reflexionando: estoy como fariseo intentando guardar la ley de Dios. Soy un maestro de la ley, pero no estoy seguro de ser un ciudadano del reino de Dios. Eso pudo hacer un autoexamen de Nicodemo, viendo su realidad. ¿Acaso no es el momento para que nosotros hagamos análisis de esa profundidad también? Vamos a quitar, no somos fariseos, pero pongamos, somos miembros de la iglesia de Dios unida. ¿Sí? Allá dice, yo soy fariseo. Estamos intentando guardar la ley de Dios y en muchas oportunidades nos vemos derrotados. Y quizá usted hoy sinceramente se esté planteando ahí en su mente: no estoy seguro de ser un miembro fiel de la iglesia, por mis frutos, por lo que yo produzco, por el cómo vivo, por el cómo me relaciono. Eso inspira esa honestidad de Nicodemo. Jesucristo había alimentado a 5,000 personas, milagro grande, pero el día siguiente la multitud le preguntó, Juan 6, 28 y 29. Juan ahora capítulo 6, versículos 28 y 29. Recuerden que había hecho un gran milagro de la alimentación de muchas personas. Y al día siguiente se le pregunta a él. Leemos ahora en Juan capítulo 6, los versículos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿quiénes? La gran multitud. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermanos, esta es una pregunta clave. Miren lo que está preguntando la multitud allá a Jesucristo. Es lo que usted y yo nos tenemos que preguntar hoy aquí. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Usted tiene un papel fundamental en la iglesia. Usted debe ser un pilar, una columna en la iglesia para llevar a cabo la obra de Dios. Apropiémonos de esta pregunta. Versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La multitud era sincera. Está preguntando ¿qué debemos hacer? ¿Ya? Versículo 29. Respondiendo Jesús, miren lo primero que hay que hacer. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Enfático. Esta es la obra de Dios. Requisito número 1, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, tenemos que creer en Él. Pero no solo creer en Él, sino creer en lo que Él nos ordena. Esa es la premisa aquí. ¿Cuál es la obra de Dios? Ir de esquina en esquina y repartir folletos. Vean la prioridad aquí. Esta es la obra de Dios. Número 1, fe. Que creáis en el que Dios ha enviado, y ese es Jesús.
La obra de Dios entonces es fe. Vean, el elemento importante. Pero para los seculares y los científicos, la fe es el opio de los pueblos. Sí, porque están orientados por Satanás. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién más sino Jesucristo? Pero repito, no solo creer lo que Él es, sino lo que Él dice, las órdenes, las instrucciones que Él da. Esta es la obra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Creer en Jesucristo. Lo primero, creerle a Él, su mensaje íntegro. Esta es la obra de Dios. Allí principia. No estoy diciendo que es el todo, sino que es el primer peldaño, la base fundamental de la obra de Dios. Es que usted y yo creamos en aquel que Dios envió. Esto es Jesucristo ahí. ¿Qué es lo que ellos estaban preguntando realmente en el versículo 28? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para poner en el contexto de la realidad la obra de Dios? Una pregunta muy importante que para nosotros también reviste de mucha responsabilidad. Eso era lo que la multitud pedía. Esta es la misma pregunta que se hizo el pueblo y que se hizo Nicodemo. En otras palabras, Jesucristo indícanos qué normas de conducta debemos de seguir para ser parte de tu reino, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo podemos conseguir el alivio a la culpa? ¿Cómo podemos conseguir el alivio a mi ansiedad? ¿Sí? Sí, vean, yo estoy muy ansioso, no hay paz en mí. ¿Cómo poder la solución? ¿Cómo encontrar la solución al alto grado de frustración que yo tengo? ¿Cómo? Viviendo de acuerdo a la ley de Dios. Esa es la solución. Se va la frustración, pasa la angustia, se despeja la culpa cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Eso era lo mismo que el pueblo pensaba allí. ¿Ya? Había un dilema en la mente de los fariseos. El dilema era para el fariseo un Dios santo tratando con un hombre pecador. ¿Cómo? Esa incongruencia. ¿Cómo existe un Dios tan santo que pueda relacionarse con un pecador? Eso era parte del cuestionamiento de los fariseos. El momento preciso era para entender el papel y la función de Jesucristo, que se hizo carne y que habitó entre nosotros, ¿ya? Pero ¿cómo era esa relación entre una persona íntegra, pura de corazón y un hombre pecador? A eso se refiere esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vean la promesa. Entonces, para que Dios se pueda relacionar con nosotros, ¿qué necesitamos tener? Un limpio corazón. Un corazón puro, sincero, obediente, fiel. Entonces, en esa dimensión voy a entrar en una relación directa y personal con Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, versículo 8, Mateo 5, porque ellos verán a Dios. Esa es la esencia. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los de limpio corazón, no aquellos que están preocupados en la limpieza exterior, como el judaísmo estaba, los lavamientos, el lavamiento de los casos, de los útiles, de la cocina, todo era pulcritud. ¿Y qué había dentro? ¿Qué había dentro? Jesucristo dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad luces bien, pero por dentro hay mortandad, hay gusanera. ¿Ya?
Bienaventurados los de limpio corazón. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15. Voy a leer el versículo 13 de la segunda carta a los Corintios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, versículo 15, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es un doblez de ánimo. La bienaventuranza va dirigido a aquellos de limpio corazón, limpio corazón. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando menciona la expresión corazón? Veamos otro poquito de los fariseos. Los fariseos tenían la costumbre de orar así. ¿Recuerdan la oración del fariseo ante el publicano? El fariseo oraba para consigo mismo de la siguiente manera: Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni mucho menos como este publicano. ¿Se dan cuenta cómo oraban? El esquema de oración de ellos: discriminativo, orgulloso, vanidoso, exaltándose a sí mismo. Dios, te doy gracias porque yo no soy como otros hombres. Y no mencioné allí ladrones, adúlteros, fornicarios. Es que lo mencionó. Ni mucho menos como este publicano. Fíjense que ese era el patrón de la oración del fariseo. Cuando Dios estableció las normas de cómo tenían que vivir, el comportamiento aceptable delante de Dios fue fijo. Mateo 5:48. Vean las normas de vida que Dios establece, no el estilo ni la forma de oración de los fariseos. Mateo capítulo 5, ahora el versículo 48. Allí usted encuentra la norma de vida y que debe regir nuestra conducta. Versículo 48. Mateo 5, 48. Ahí la fórmula, ahí la norma de vida. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No está diciendo sean perfectos como su vecino, ni está diciendo fíjense en la conducta de su vecino, ni mucho menos imiten la conducta de su hermano, de adelante, de atrás, de la derecha y de la izquierda. ¿Qué lee usted? Sed pues perfectos. ¿Como quién? ¿Como el hermano de adelante? ¿Como el que tiene 20 años en la iglesia y no ha cambiado? ¿Como el hermano que acaba de llegar a la iglesia? ¿Quién es nuestro nivel de nuestro parámetro comparativo? ¿Somos nosotros mismos? Cuando usted fija sus ojos en otro hermano, está errado, está errada. Allí está la norma. A la iglesia no venimos a fijarnos quién llega primero, ni tarde, ni se sienta adelante, ni atrás, ni que está creciendo espiritualmente o no. Esos son conceptos muy personales. La norma de vida de Jesucristo es Mateo 5:48. Sed pues vosotros individualmente, sed perfectos. ¿Como quién? ¿Como don Adolfo Ruano? Sean perfectos como Rosanio Castillo. No, señores, ahí leen: como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si usted quiere medirse con alguien, mídase con Jesucristo, no con nadie humano. Su medida, su ejemplo, su imitación debe ser Jesucristo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, el único, vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si queremos ver a Dios, si queremos tener un limpio corazón, no tenemos que fijarnos en nuestros hermanos. Cada uno de nosotros tiene sus defectos, sus virtudes y sus cualidades.
pero pongamos nuestra vista en las virtudes y cualidades de Jesucristo. Él es nuestro único y perfecto ejemplo. Los fariseos sentirse tensos, estaban tensos ellos porque cargaban con una serie de problemas en su mente. Ellos se efectuaban el lavamiento de las manos hasta el codo, los casos, los utensilios de cocina, ¿sí? A eso le prestaban más atención, olvidando el amor, la verdad y la justicia. Los valores que Dios quiere que desarrollemos nosotros. Mateo 23, 27, ya lo parafraseé, pero lo vamos a leer ahora. Mateo 23, versículo 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Ese fue el lamento de Jesucristo. Ese fue el concepto que Jesucristo tomó para que reflexionaran ellos ahí. ¿Ya? Vean la apariencia. Jesucristo vio a lo lejos una higuera, y la higuera tenía hojas, pero bellas, un verde intenso. Por lo que él vio, acude a tomar uno de sus frutos. Y cuando él llega, no hay frutos. ¿Sí? No hay frutos. ¿Qué somos? ¿Fruto u hojas de la higuera? Ese es el dilema ahora. Podemos decir entonces que en esta sociedad hay dos tipos o dos grupos religiosos. Un grupo, una corriente de religión que se basa en los logros humanos, en su prosperidad, ¿sí? Todo lo humano. Es decir, tiene un gran criterio propio y su autoestima está elevadísima y puede decir: yo puedo lograr lo que me propongo. Un gran grupo religioso. Pero hay otro grupo religioso que puede caer dentro del logro divino, y ahí debemos de estar nosotros. Personas que podemos decir: yo no puedo hacerlo, pero Cristo en mí sí lo va a hacer. ¿Qué diferencia? Yo no puedo lograrlo, pero Dios en mí sí va a alcanzar esto que me propongo. Son dos grandes grupos que hay ahí. Entonces, nosotros necesitamos entrar a meditar. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me separa de Dios? Al igual que los fariseos, en Isaías 59, que no vamos a ir a leer, dice: he aquí, que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar. Pero luego dice allí: pero sus iniquidades, pero sus pecados han hecho división entre Dios y ustedes. ¿Ya? Y han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Vean la primera carta a Samuel, capítulo 16, 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera carta de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y el Eterno respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Eterno mira el corazón. Vean el enfoque de Dios. Recuerden que esta es una misión que Dios le está dando a Samuel para elegir a un hombre, ¿verdad? Que tenía que dirigir los destinos del pueblo de Israel. Pero dice: no te fijes en las apariencias, ni en lo bonito, ni en lo colocho, ni en lo alto. Eso lo ven ustedes como hombres. Yo veo el corazón, los pensamientos, las emociones, el grado volitivo, o sea, la voluntad. Jesucristo va a lo interior. Si nosotros fijamos nuestros ojos en las cosas materiales, no vamos a estar en el reino de Dios.
a menos que nuestros corazones sean puros, sean íntegros. Entonces, llegamos al momento de decir, ¿qué es o en qué consiste ser puro de corazón? ¿Qué significa ser puros de corazón? De acuerdo a la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vean, solo los de limpio corazón. No hay cabida para alguien con un corazón sucio. ¿Se entiende? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿deseamos ver a Dios? Sí, antes purifiquemos nuestro corazón. Si no desarrollamos esa cualidad, no veremos a Dios. Eso se entiende. Entonces, ¿qué significa ser puros de corazón? En la Biblia leemos muchas veces el término corazón. Se refiere a la parte interna del ser humano. Se refiere muchas veces en la Biblia a la personalidad. Se refiere también, cuando se habla de corazón, al proceso del pensamiento. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los de limpio proceso de pensamiento. El corazón no se refiere solo a las emociones, sino que va al pensamiento, va a lo interno. Porque cuando la Biblia se refiere exclusivamente a las emociones, utiliza la expresión entrañas de compasión. Fíjense, qué diferente. Cuando habla del aspecto emotivo, la Biblia utiliza las entrañas de compasión. Pero la mente y el corazón van juntos. ¿Ya? Proverbios 23:7. Vean qué dice Proverbios 23:7. Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Allí leemos: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Se entiende ahora? Vuelvo a leer. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá. Vean entonces, claramente ahí, porque ¿cuál es su pensamiento? Así es su corazón. ¿Ya? Entonces, en muchas ocasiones en la Biblia leemos nosotros que cuando la Biblia menciona el corazón también se refiere a la voluntad. También en otras ocasiones se refiere a las emociones, ¿ya? Que son parte de nuestro intelecto, ¿sí? Partes internas. Proverbios ahora 4:23. Regresemos. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Vean el consejo. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí emanan los pensamientos. Vuelvo. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está definido. El término corazón utilizado correctamente. ¿Ya? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por medio de qué? De los pensamientos. ¿Ya? Un filósofo griego de los que grandemente han influido estableció un eslogan: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Traducido al español: pienso, luego existo. Mi pensamiento me lleva a una acción. Es eso lo que se está manejando aquí en Efesios 4:23. Entonces, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana, de él sale, en él se origina la vida. Vemos entonces que el corazón es la fuente de los ¿qué? De los pensamientos que generan vida. ¿Ya? El proceso cognitivo, los temas del pensamiento de las personas. Y en otras oportunidades, cuando la Biblia habla de corazón, se refiere también a las emociones, como dijimos anteriormente. Efesios 6:6. Efesios 6:6. Capítulo 6, versículo 6 de
la carta a los Efesios. Efesios, capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Jesucristo está hablando aquí entonces acerca de los puros de corazón, ¿ya? Cuando Jesucristo da la bienaventuranza de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Él estaba pensando primero en la mente que controla la voluntad de las personas. Ese es el enfoque de Jesucristo. La mente que controla, que guía la vida volitiva y también incluye nuestras emociones allí. Entonces, ¿qué desea Dios? Dios desea que cambiemos nuestro corazón, pero entendiendo que el corazón es el manantial de los pensamientos del hombre. Es el origen de los pensamientos. ¿Qué le dijo a Nicodemo? De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no será parte de mi reino. ¿A qué se refería Jesucristo ahí? ¿A un nacimiento físico? No, a un cambio de mente, a un cambio de pensamientos. ¿Ya? Esos pensamientos negativos, pensamientos de envidia, de odio, de competencia, cambiados por pensamientos de amor, contribución, colaboración, apoyo mutuo. Ese es el nacimiento, es reingeniería mental. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere Jesucristo allí. Salmo 51:10. Ese salmo que todos conocemos. Salmo 51:10. ¿Qué pide Dios? ¿Qué exige Dios allí? Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué pide? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No estamos leyendo, voy a desarrollar un corazón limpio. No, David pide de Dios, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí. Y luego dice, y renueva espíritu recto dentro de mí. Vean ese cambio de pensamientos. Eso es ser limpio de corazón, desear esa creación nueva en nuestros pensamientos. Crea en mí, oh Dios, crea, tú lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer, un nuevo enfoque de vida. Ya, crea, es una creación divina. Dejar las malas palabras que salen de la boca para usar bien la palabra, sazonada, con gusto. Qué cambio, qué mujer, qué impresión cuando el joven utiliza un léxico a la altura de Dios. ¿Sí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y recuerden la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios, porque ellos estarán con Dios, ellos serán ciudadanos del reino de Dios. Los de corazón sucio, inmundo, no van a ver a Dios. Esa es la premisa en la que estamos. Salmo 73:1 ahora. Salmos, capítulo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Miren qué mensaje más profundo que hay en este versículo. Está llegando usted a Salmo 73:1. Ciertamente, estamos ahí, es bueno Dios para con quién? Para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Se dan cuenta? Qué inspirador el mensaje.
¿Es bueno Dios? Sí. ¿Con quiénes? Con Israel, con la nación, con su pueblo, al cual va a salvar. ¿Y con quiénes más? Y con los limpios de corazón. Entonces, preguntémonos, ¿quién es Israel en la actualidad, sino la iglesia de este nuevo tiempo? Sino usted y yo que constituimos la iglesia. Somos la Israel espiritual. Somos el Israel espiritual de Dios. Entonces, ciertamente es bueno Dios para con la iglesia. Estoy cambiando eso ahí. Y luego para con los limpios de corazón. Limpios de corazón. ¿Se entiende ahora entonces? Vean cómo Dios le cambió el corazón a Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Samuel, primer libro de Samuel, 10, 9. Capítulo 10, versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, vean ahora, la palabrita que sigue ahí me interesa. Repito, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios. Un sinónimo de mudar es, le cambió Dios, ¿sí? Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Le mudó Dios. Tome eso. ¿Quién puede limpiarme el corazón? ¿Quién puede limpiar su corazón? ¿Usted con sus propias obras? Usted lee ahí. Le mudó Dios. Le cambió Dios. ¿Nadie más? Él es el único que puede limpiar nuestro corazón si le permitimos que lo haga. ¿Sí? Él es el antiséptico, el que desinfecta, el que purifica mi corazón. ¿Cómo? A través de su palabra, por medio de su mensaje. Pero si yo escucho y obedezco, escucho y obedezco. Tuvo que cambiar interiormente a Samuel. Pero el otro personaje, el rey Saúl, comenzó a desobedecer hasta que llegó el momento en el que se le dice, primera carta de Samuel 15:22. Ahí estamos, adelantito ahora, 15:22. Ahora es otro personaje, con otra actitud, con otro modelo de vida. 15:22. Llegó el momento y le dice ahora, versículo 22, y Samuel dijo, miren qué pregunta tremenda. Espero que lleguen ahí. Primera de Samuel 15:22. Samuel dijo, ¿se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras? Responda usted. Respondámonos nosotros. Vean a dónde va. Repito, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente, el obedecer, escuchen, obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, seguir instrucciones, seguir las normas de la iglesia, no desobedecerlas, grosura de los carneros, obediencia a las instrucciones y normas de Dios. Ellos serán los limpios de corazón. ¿Se complace Dios en el sacrificio, en los lavamientos, en las purificaciones, en la ley en el antiguo pacto? ¿Sí? La ley mosaica, la ley ritual. ¿Se complace Él con esos sacrificios o le agrada que usted sea una persona obediente, sujeta, que siga instrucciones? ¿Sí? Tenemos que cuestionar, a veces tenemos dudas.
pero no rechazar las instrucciones de Dios. Miren, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Obediencia. Obediencia, seguir instrucciones, sujetarnos a las autoridades de la iglesia cuando nos llevan por el camino verdadero. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Es que es impresionante lo que le dice Samuel aquí. ¿Será que está conforme Dios con el sistema de vida que usted lleva? Que no lee la Biblia entre semana, que está entretenido en su trabajo 100%. No estoy diciendo que sea malo trabajar. ¿Será que Dios se complace con que usted venga los sábados, ropita limpia, bien perfumado, bien peinado, peinada, etcétera, etcétera, y toda la semana se olvida de él? Este es un sacrificio venir aquí. Peor si deseamos venir al estudio de Biblia, ¿verdad? Sacrificio de levantarse temprano. Pero ¿se agradará a Dios solo con ese sacrificio externo y que después su corazón esté lleno de inmundicia, pensamientos perversos, odio, envidia, rechazo, crítica, señalamiento? ¿Se va a agradar Dios de eso? ¿O de que usted sea obediente, sumiso y que siga las instrucciones de Dios? Capten ese mensaje de 1 Samuel 15, 22. Llévenselo así para decir, ¿estoy yo en lo correcto? ¿Se complace Dios de mi conducta? ¿Sí? En forma exterior. Qué tremendo es ahí. 1 Samuel 16, 7. No salgamos de ahí, ya vamos a terminar de este mensaje. Ahora capítulo 16, versículo 7. Y el Eterno respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Sus pensamientos, mis actitudes, eso le interesan a Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo escogió porque tenía un corazón recto. Recuerden Salmo 51, 10, que dijo: crea en mí, oh Dios, ¿qué? ¿Un corazón altivo? ¿Crea en mí un corazón desobediente? No, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, recto, puro, es lo que se pide. Y de ahí David alaba a Dios de la siguiente manera. Salmos 9.1. Salmos 9.1. 9.1. Te alabaré, oh Eterno, con todo mi corazón contaré tus maravillas. Corazón sinónimo de pensamientos. Te alabaré, oh Eterno, con todo mi corazón. No es que se saque uno ese órgano interno. Con todos mis pensamientos, con toda mi voluntad, con toda mi entrega. Salmos 19.14. Sigue David diciendo, Salmos 19.14, sean gratos, vean, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Eterno, roca mía, redentor mío. Eso llena, ¿sí? Porque estamos en el proceso de la limpieza de nuestro corazón, ¿ya? Llena, satisface, motiva, impulsa. Salmos 26.2. Sí, vamos ahí. Salmos 26.2. Esa actitud que David llegó a desarrollar. Escudriñame, oh Eterno. Escudriñame, oh Eterno, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¡Qué actitud de parte de David! Escudriñar es analizar meticulosamente una a una las acciones de la persona. Pero eso lo hace Dios. Nosotros solo nos exponemos ante Él. Escudriñame, escudriñame. ¿Ya? Y luego dice, examina, examina. Miren lo exhaustivo, lo profundo que es el análisis al cual debemos de estar sometidos delante de Dios. Examina mis pensamientos íntimos y mi corazón. Salmos 27.8.
Ahora, Salmos 27, versículo 8. Miren, dice ahí David: mi corazón ha dicho de ti. David, refiriéndose a Dios: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Eterno. Obediente, sumiso, siguiendo instrucciones, ¿ya? Tu rostro buscaré, no para embelezarme en el rostro en sí, tu vida, tu ejemplo, tu conducta, ¿sí? Porque eres el reflejo del Dios creador. Tu rostro buscaré, oh Eterno. Pero la bienaventuranza que estamos revisando dice: bienaventurados los de limpio corazón. Sí. La palabra limpio que se utiliza allí en esta bienaventuranza proviene de una voz griega que es kataros. Y esta expresión griega significa pureza. Repito, limpio proviene del griego kataros. Y kataros significa pureza. ¿Sí? Entonces, bienaventurados los de limpio corazón. Ahora incluimos este entendimiento. Bienaventurados los de un puro corazón. ¿Por qué? Viene del griego kataros. Y kataros significa pureza. Ser puro significa no tener mezclas de doctrinas, de ideas, ni mucho menos mezclas de hábitos. Hábitos de la sociedad en mi vida y hábitos de Dios. No, eso no es así. Ser puro significa, repito, no tener mezclas sociales, mezclas de hábitos, de conceptos filosóficos, ¿ya? Ser definidos, eso es ser puros de corazón. Nuestra devoción, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra entrega a Dios no se tiene que mezclar con las costumbres sociales. No tenemos que imitar esos valores sociales que se pregonan. Tenemos que desarrollar los valores cristianos, los de Dios. Jeremías 32, 29 ahora. Jeremías capítulo 32, versículo 29. ¿Qué dice allí? Jeremías capítulo 32, versículo 39. Leo a ese versículo. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Vean a dónde nos lleva la obediencia. ¿Dónde nos lleva el temor? El temor no es sinónimo aquí de un temor mal fundado. Les daré una mente, les daré pensamientos que los lleven por un camino correcto perpetuamente. No solo un quinquenio. ¿Ya? ¿Cómo Dios nos quiere llevar? Perpetuamente, no para un tiempo específico. Salmo 78, 2. Y los apacentó, Salmo 78, versículo 72. 78, 72. Dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Vean, a la integridad de su corazón. Entonces Dios pide devoción, Dios pide fidelidad, Dios pide respeto, Dios nos pide obediencia perpetuamente. El propósito único de la ley de Dios es llevarnos por el camino que nos conduzcan a obedecerle perpetuamente, ¿ya? Para toda la vida. Porque recuerden que Jesucristo le dijo a sus discípulos: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Sinónimo de pensamientos, ¿ya? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pero el apóstol Santiago sí nos va a ayudar más directamente a entender esta bienaventuranza. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8, ahí leemos la siguiente instrucción.
pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mucho que hacer, tarea difícil. Pecadores, limpiad las manos. Pecadores, ya no sigan pecando. ¿Cómo vamos a limpiarnos las manos? ¿Cómo entender eso? Pecadores, límpiense las manos. Ya dejen de desobedecer, ya dejen de seguir sus propios caminos, sus propios razonamientos. Pecadores, dejen de pecar. Purifiquen sus corazones. ¿Cómo? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo voy a purificar yo mi corazón? Y esa pregunta necesita hacer respuesta. Primero, ¿cómo purificar yo mi corazón? Entendamos que por nuestra propia voluntad nunca vamos a purificar nuestros corazones. Esa es la premisa. No puedo yo humanamente limpiar ni purificar mi corazón. Estos son mis sentimientos, mis pensamientos, perdón. Este es el primer paso. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya nos empoderamos de él? Ahora leamos Proverbios 29. Recuerden el primer paso. ¿Cómo puedo purificar mi corazón? ¿Cómo puedo purificar mis pensamientos? Acepto que no puedo hacerlo solo. ¿De acuerdo? Ahora voy a escuchar el consejo que está en Proverbios 29. Proverbios 29. ¿Estamos ahí? Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, fíjense, quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién podrá decir, limpio estoy de mi pecado? Responda. ¿Quién podrá decir? Vuelvo a leer. ¿Quién podrá decir? Proverbios, estamos en Proverbios 14, ¿verdad? ¿Y quién podrá decir? Yo he limpiado mi corazón. Limpio estoy de mi pecado. ¿Podemos decirlo? La pregunta necesita respuesta. ¿Quién podrá decir, puedo limpiar mi corazón? La respuesta es nadie de nosotros como seres humanos. Nadie puede limpiar su corazón a menos que sea el poder del Espíritu Santo obrando en usted y en mí. Nadie puede decir esto. Humanamente no. Hechos 15:9. Hechos 15:9. Hechos, capítulo 15, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Quién podrá limpiar sus corazones? Solo Dios a través de la fe. Solo Dios obrando a través de su Espíritu Santo, porque humanamente nadie puede purificar su corazón. Nadie. Nuestros corazones entonces son purificados ¿por qué elemento? Por la fe. ¿Sí se entiende? Vamos a purificar nuestros pensamientos por la fe en Jesucristo, la fe en el sacrificio de Jesucristo, porque ese sacrificio me limpia de todo pecado. Pero no podemos hacerlo nosotros humanamente, ¿ya? Usted y yo no podemos hacer esa obra de limpieza. Es la fe en el sacrificio de Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ahora vean, ¿quién puede purificar mis pensamientos y mi corazón? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién puede decir que se va a limpiar su corazón solo? Nadie. Repetí.
Y ahora, ¿quién va a limpiar mi corazón? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el punto. Y eso es fe. Entonces, ¿queremos ser puros de corazón? Sí, deseamos. Porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Necesitamos y queremos ser puros de corazón? Sí. ¿Quién nos purifica? La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Está claro? La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Zacarías 13:1. Una también inspiradora lectura. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Profetas menores también, ¿verdad? Dice, Zacarías capítulo 13, versículo 1. Vean ustedes, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es una profecía que está diciendo aquí. En aquel tiempo, refiriéndose al milenio también, pero ahora nosotros, ¿ya? Habrá también un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la función del manantial? Para purificar a todos del pecado y de la inmundicia. Piensen en ese manantial del cual debemos beber todos los días. ¿Cuál es ese manantial? Sino su palabra, sino la Biblia, que nos da todo el nutriente espiritual necesario para crecer. Entonces, nuestra entrega debe ser incondicional a las cosas de Dios para lograr purificar nuestros corazones por medio de la palabra de Cristo y de la oración. Pero es la obra de Dios en nosotros por medio de la fe. Para la Pascua leemos, quizá tal vez no todos los años, pero entre otras lecturas, Juan 15, y allá usted leyó, ya vosotros estáis limpios. Comimos la Pascua, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Vean la certeza para poder limpiar nuestros pecados. Muy bien, ya para finalizar, ¿qué sucede que usted llega al momento en que su corazón está puro? Ya vimos el proceso. Ahora todos tenemos un corazón puro. ¿Qué dijo Jesucristo al final de la bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Miren el efecto, causa y efecto. La premisa, ¿sí? Los jóvenes en la universidad que elaboran sus tesis, ¿verdad? Las premisas y las variables directas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque, viene ahora el complemento, ellos verán a Dios. Si ustedes ven, la palabra o el verbo verán está en un futuro continuo. Verán, 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 ¿sí? No prescribe, verán, ¿sí? Continuo, continuo. Estarán continuamente viendo a Dios, pero no en una posición pasiva. Dice, ay, vamos a ver el rostro de Dios y el criterio en el cielo, tañendo la arpa. No, hay que hacer. La obra de Dios es diferente ahí. Estarán continuamente viendo a Dios. Eso es lo que sucede. Cuando el hombre y la mujer logra que el corazón sea limpio y puro por la acción de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo y por fe, entonces ahora estamos en una posición privilegiada. Veremos a Dios. Vean cómo Moisés deseaba ver a Dios. Éxodo 33, 18. Éxodo 33, 18. Lo veremos con ojos espirituales, ¿sí? Lo veremos en nuestra vida, lo veremos en nuestra acción, en nuestro plan, en nuestro proyecto. Moisés deseaba ver a Dios
Y él expresó en Éxodo 33, versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Ah, qué petición de Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuándo va a ser eso una realidad? Cuando seamos primero limpios y puros de corazón. Estando en esa categoría, en ese nivel, teniendo pensamientos puros, limpios, transparentes, que reflejen el código ético de la vida de un cristiano, entonces Dios nos va a mostrar su gloria. Veremos su rostro. Ya, qué privilegio poder ver el rostro de Dios. Cuando la nueva Jerusalén descienda, el Dios Padre vendrá a habitar juntamente con nosotros. Esta es la bienaventuranza, entendiendo la plenitud. La pureza del corazón limpia los ojos del alma. Nos hace ver espiritualmente el modo, la manera, la norma de conducta que Dios quiere que sigamos nosotros viviendo. Finalmente, ¿queremos ver a Dios? Sí. ¿Deseamos tener a Dios vivo dentro de nuestro corazón, nuestras vidas y proyectos? Sí. Purifiquemos entonces nuestro corazón. Dejemos que Él, a través de la sangre de Jesucristo, nos limpie de todo pecado. Última escritura, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. 3:2, primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, si tenemos un corazón puro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán el reino de Dios. Ese es el objetivo tras el cual vamos, y esperemos en Dios que a través de su obra, a través de su trabajo, Él pueda purificar y limpiar este corazón, estos pensamientos malvados por pensamientos altruistas, que reflejen el código ético de Dios que usted conoce y está tipificado en los 10 mandamientos, que son la expresión del amor de Dios. La conducta de Dios están allí, clasificados en 10 grandes principios. Así que pidámosle a Dios que Él nos ayude a cada día purificar nuestro corazón, cambiar nuestros pensamientos para poder llegar a ser también partes del reino de Dios.